Para la gran mayoría, la Edad Media es una época oscura de ignorancia y superstición, cuando la mayor parte de la población, incluida la alta nobleza, no sabía leer ni escribir, y los libros estaban disponibles solo para unos pocos elegidos. Todo esto es cierto, pero solo en parte. Piénsenlo, si todo hubiera estado tan mal, ¿cómo habría surgido el brillante Renacimiento y su explosivo crecimiento cultural y científico? Las raíces de la era de la Ilustración deben buscarse en las numerosas universidades de Europa Occidental que comenzaron a surgir desde la temprana Edad Media. Ellas tuvieron un gran papel en la historia del Viejo Mundo, formando durante siglos a destacados estadistas, científicos, filósofos, poetas y escritores. En el episodio de hoy les hablaré sobre cómo vivían y estudiaban los estudiantes en esa época, cuando la ciencia y las tradiciones académicas apenas surgían, dónde vivían, cómo descansaban, se divertían, cómo conseguían dinero para sus gustos y sustento, y cómo defendían sus derechos e intereses. Sabrán el costo de la educación, quiénes ingresaban a las universidades y qué ciencias eran principales. Soy Semyon y doy inicio a la sección ¿Cómo vivían? Comenzamos. ¿Cómo surgieron las universidades europeas? Las primeras universidades aparecieron en Europa Occidental aproximadamente a principios del siglo XII y surgieron en las ciudades más grandes sobre la base de las escuelas catedralicias. Universidad originalmente se refería a la corporación de profesores, maestros y estudiantes dedicada a aumentar el conocimiento en alguna disciplina. Hay que decir que los europeos, en cuanto a la creación de instituciones de educación superior, se retrasaron un poco. Los musulmanes ya tenían las primeras universidades en el siglo VIII. Durante la Alta Edad Media, los europeos se dividían un continente enorme. Comenzaban a formar reinos sobre las ruinas de Roma y no tenían tiempo para universidades. En ese periodo, la ciencia y la educación declinaron por completo. La Universidad de Constantinopla es la única institución de educación superior destacada en el mundo cristiano, aunque se asemejaba más a antiguas escuelas filosóficas. La primera universidad europea se fundó en Bolonia en 1088, originada en la Escuela de Derecho por un fuerte conflicto entre el Vaticano y el Sacro Imperio Romano. Ambos bandos requerían abogados, así que impulsaron la educación. En el norte de Italia, en el año 1175, se abrió otra universidad italiana en la ciudad de Módena. Sin embargo, no duró mucho tiempo. Las primeras universidades en Italia no surgieron por casualidad. Aquí aún se recordaba la antigua Roma, sus tradiciones y cultura. Por eso era más fácil crear un nuevo sistema educativo. No es casualidad que en la península itálica, tras siglos, iniciara la gran época del Renacimiento. Sin embargo, Italia no fue por mucho tiempo el único centro de erudición en Europa. Ya a mediados del siglo XII, la Sorbona de París comenzó su labor. Cuando expulsaron a los ingleses por motivos políticos, fundaron el famoso Oxford británico. No todas las universidades medievales existen hoy. Por ejemplo, la Escuela Médica de Salerno, que fue famosa en toda Europa en la Alta Edad Media, con el tiempo decayó y fue cerrada. En el siglo XIII ya existían unas 18 universidades en el continente. Oxford consiguió a Cambridge como su eterno rival. En Francia se abrieron 2 escuelas superiores más en Toulouse y Montpellier. En la península ibérica surgieron 3 universidades en Lisboa, Salamanca y Madrid. En el siglo XIV este proceso se aceleró. En ese siglo surgieron unas 25 nuevas universidades en Europa. En el siglo XV, ya ningún estado europeo independiente podía prescindir de una universidad. Por ejemplo, en el Ducado de Borgoña había 2. A finales del siglo XV en Europa, incluidas Escocia y Escandinavia, había 86 universidades. Entre 1348 y 1500 en el Sacro Imperio Romano, se fundaron 13 universidades, siendo la primera la de Praga. Surgieron 2 familias de estatutos universitarios, la del norte, París, y la del sur, Bolonia, predominando claramente la primera.
Los estatutos similares a los de París se adoptaron en casi todas las universidades recién fundadas. Los reyes y emperadores otorgaban diversos privilegios a las universidades, aunque rara vez participaban directamente en su fundación. Así, por ejemplo, Carlos IV fundó la Universidad de Praga y Alfonso X la Universidad de Sevilla. Los conflictos en las instituciones de educación superior a menudo se resolvían al más alto nivel estatal. Surgían nuevas escuelas y universidades. No solo porque algún pueblo quisiera ser un centro de erudición, sino también por conflictos entre profesores y autoridades o colegas. Un profesor insatisfecho empacaba, reunía a sus alumnos y se mudaba a una ciudad grande cercana. Como las universidades aportaban ingresos al presupuesto local, generalmente lo recibían con gusto. Además, las ciudades a menudo se robaban entre sí a los profesores famosos, ofreciéndoles mejores condiciones. Para el siglo XIV, Europa ya tenía un espacio educativo unificado y las universidades estaban conectadas por cientos de lazos inseparables. Un joven de Baviera podía estudiar en Praga, luego en París obtener un diploma y después enseñar en cualquier escuela secundaria o universidad de Europa Occidental. ¿Cómo se organizaba la universidad medieval? Normalmente la universidad medieval estaba compuesta por 4 facultades: artes liberales, derecho, medicina y teología. El estudio de las artes liberales era el nivel inicial y menos prestigioso de la educación. Obtener un título de médico o abogado era genial, pero la teología seguía siendo lo más alto. En la Facultad de Artes Liberales, los estudiantes aprendían 7 disciplinas, divididas en trivium, gramática, lógica y retórica, y quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía. Se creía que al estudiar estas materias, el estudiante comprendía los principios de la armonía del universo. La enseñanza universitaria se impartía solo en latín, lengua común de ciencia y educación en la Edad Media. Las materias médicas se dividían en naturales, no naturales, higiene y dietética, y contranaturales. Los estudiantes de medicina estudiaban las obras de Hipócrates, Galeno, Avicena y otros médicos famosos. Tras 4 años obtenían el grado de bachiller y luego practicaban medicina 2 años más bajo supervisión de un maestro. Después se les permitía presentar el examen para obtener el título de licenciado como profesor, ya autorizado para dar clases, pero que aún no había defendido su tesis doctoral. En la Facultad de Derecho se enseñaba Derecho católico y romano. La formación duraba 4 años y al finalizar se obtenía el grado de bachiller. Para ser licenciado había que estudiar 3 años más. Los futuros teólogos estudiaban las Sagradas Escrituras, obras de autoridades eclesiásticas, filosofía y escolástica. La formación duraba unos 12 años y al graduarse se obtenía el grado de maestro y el derecho a altos cargos eclesiásticos. La Corporación de Profesores otorgaba los grados académicos. El rector, como jefe de la universidad, recibía apoyo de los consejos de supervisión y académico. En algunas universidades, las autoridades municipales elegían a los profesores. Por lo general, la facultad más influyente era la de Artes Liberales, ya que aquí estudiaba la mayor cantidad de alumnos y, en consecuencia, tenía el cuerpo docente más numeroso. Normalmente los rectores provenían de esta facultad. En la Edad Media, cualquier universidad funcionaba como un estado dentro de otro, con leyes, tribunal y jerarquía propios. Incluso la moneda era diferente. Si fuera del campus universitario solo circulaba el dinero estatal, dentro se podían ver monedas de muchos países, desde rublos y reales hasta táleros y libras. ¿Quién estudiaba en las universidades medievales? Teóricamente, cualquiera podía estudiar en una universidad medieval. No existían prohibiciones por clase social. La única limitación era el tema financiero, ya que toda la educación en ese tiempo era de paga. Luego hablaré del costo de la educación, pero destaco que un diploma universitario en la Edad Media no era caro. Un campesino acomodado o artesano podía enviar a su hijo a estudiar. De los campesinos medievales provenía la mayoría. La proporción entre los distintos grupos sociales era la siguiente. El 61% de los estudiantes eran hijos de campesinos, el 18% de burgueses y artesanos,
8.4% de pequeña nobleza, 2% del clero y solo 0.6% de aristócratas. Sí, los aristócratas no aspiraban mucho a entrar a las universidades, considerando una carrera militar o, en el peor de los casos, eclesiástica. La edad de los estudiantes también variaba bastante. Por ejemplo, en la Facultad de Artes Liberales aceptaban desde los 14 años, pero algunos escolares comenzaban a estudiar a una edad aún más temprana. El famoso jurista y padre del derecho internacional, Hugo Grocio, entró a la Universidad de Leiden a los 11 años. Uno de los parientes del duque de Mantua estudió en Bolonia desde los 10 años. Por otro lado, a nadie le sorprendía si de repente una persona decidía obtener educación en la edad adulta. Ignacio Loyola, fundador de los jesuitas, inició sus estudios a los 35 años y Erasmo de Róterdam concluyó su formación después de los 40, así que en las aulas medievales, en los mismos pupitres se sentaban tanto jóvenes mocosos como hombres canosos curtidos por la vida. Se suele decir que la educación superior estaba cerrada a las mujeres en la Edad Media, pero esto es debatible. En la Universidad de Bolonia ya había estudiantes en el siglo XII. Además, Dota de Acorso y Dorotea Buca también fueron profesoras allí. La última dama lideró la Facultad de Medicina de Bolonia por más de 40 años. Aunque esto era la excepción, la mayoría de los estudiantes seguían siendo hombres, como en las universidades medievales. Y ahora, hablando de los estudios en general, el horario se parecía al año escolar moderno. Se dividía en 2 semestres y las clases se llevaban a cabo todos los días desde la mañana hasta la noche. En ciertas universidades iniciaban a las 5 a.m. Los libros en ese entonces eran sumamente raros, así que no había ni hablar de libros de texto. Los libros más valiosos se encadenaban a los estantes o al púlpito. En el siglo XV, la Facultad de Medicina de la Universidad de París solo tenía 12 libros. La enseñanza se basaba en leer conferencias. Los estudiantes memorizaban lo que decía el profesor sin tomar apuntes. No es de sorprender que la principal virtud de un escolar medieval fuera una buena memoria. Durante las clases, el estudiante debía sentarse en el suelo para humillar su propio orgullo y exaltar al profesor. Las conferencias eran ordinarias, importantes, obligatorias y veterinarias, adicionales. Las primeras eran en la mañana, cuando los estudiantes rendían mejor, las segundas tras el almuerzo y en días festivos. Por llegar tarde o faltar a clases se cobraba multa, no solo al estudiante perezoso, sino también al profesor irresponsable. Si un estudiante faltaba 2 semanas sin justificación, podía negársele el examen. Por cierto, a los estudiantes no solo se les multaba, sino que también se les azotaba, generalmente con varas o con un látigo. Los castigos corporales eran más frecuentes en universidades inglesas y francesas, dependiendo mucho de la autoridad del profesor. Los buenos oradores no solo llenaban aulas, también se volvían celebridades locales ante quienes los estudiantes se inclinaban. Los más carismáticos reunían tantos seguidores que fundaban universidades en otras ciudades. Pero a un profesor poco diligente, los estudiantes fácilmente podían interrumpirle la clase. El entretenimiento favorito de los estudiantes eran los debates. Aunque formaban parte del proceso educativo, en realidad eran un deporte emocionante e interesante. Los debates abarcaban muchos temas. Se apostaba por los ganadores, existían ligas enteras de debate y los maestros famosos de los debates tenían equipos de seguidores. Las discusiones eran acaloradas y al faltar ingenio recurrían a puños, garrotes o espadas. Uno de los principales problemas de las universidades medievales era que formaban exclusivamente teóricos. A pesar de los esfuerzos de algunos científicos, las universidades no proporcionaban conocimientos reales sobre la estructura del mundo. La subordinación de todas las ciencias a la teología retrasó el progreso científico durante siglos. El curso de historia solo era leyendas o una lista de nombres y fechas. Medicina y anatomía se enseñaban sin prácticas ni demostraciones. ¿Qué más decir? El primer esqueleto de estudio surgió en la Universidad de Heidelberg en 1559. Ahora imaginen el nivel de los médicos que salían de las aulas de esa institución. ¿Cuál era el costo de la educación superior en la Edad Media?
Ya he hablado sobre la accesibilidad de la educación en la Edad Media, ahora quiero dar algunos ejemplos. En la Universidad de Coimbra, Portugal, en Derecho, los estudiantes ricos pagaban 40 libras por curso, los de clase media 20 y los pobres 10. Precios similares se fijaron en un decreto real de Juan I. Para entenderlo, 10 libras equivalían a 9 gramos de plata y el salario diario de un trabajador calificado era de unos 5 a 6 libras. El pago se hacía 2 veces al año y dependía de la situación económica del estudiante, variando entre 2 y 10.5 libras. A los que eran realmente indigentes se les podía eximir completamente del pago. Nuevamente, para comparar, un par de zapatos en esos años costaba 2 libras un pollo, 0,5 libras y una oveja, 4 libras. Aprendices ganaban 6-8 libras semanales y un trabajador experimentado hasta 15. El dinero era necesario no solo para estudiar, sino también para vivir, comer y vestirse, aunque todo era bastante accesible. En Oxford, a inicios del siglo XV, un estudiante vivía con 1.5 peniques diarios mientras un obrero ganaba 3 o 4 peniques y un techador, 4.5. El filólogo inglés Roberto Whittington, que estudió en Oxford a finales del siglo XV, recordaba que en sus años de estudiante vivía bastante bien con 7 peniques a la semana. Aunque parecía barato, los jóvenes siempre no tenían dinero. La mayoría de las cartas de estudiantes medievales que conservamos son solicitudes de ayuda financiera a sus familias. Los escolares ideaban todo tipo de cosas para conmover a sus estrictos padres. Algunos pintaban en sus cartas cuadros terribles de la vida estudiantil, otros se quejaban del altísimo costo de vida debido a las malas cosechas, y otros más contaban historias espantosas sobre ladrones que les habían robado todo el dinero. Un estudiante de Bolonia decía que tenía que pedir limosna de puerta en puerta, atravesando un lodo intransitable. Pero aún así, rara vez logra llevar algo a casa y comer bien. Los estudiantes medievales podían ganar dinero extra dentro de la universidad. En Cambridge trabajaban en el jardín y en Oxford los escolares pobres ayudaban a construir la biblioteca. Podías trabajar como sirviente de un estudiante rico o profesor. Trabajar en el comedor o como limpiador en el dormitorio bajaba el costo de vivienda. Pero el trabajo más prestigioso y mejor pagado disponible para los estudiantes era el de copista, que en la Edad Media tenía una gran demanda. ¿Cómo vivían los estudiantes medievales? La mayoría de estudiantes y varios profesores vivían en residencias estudiantiles, llamadas colegios en Inglaterra, y Burschenschaften o Bursen en Alemania y Austria. Los dormitorios medievales eran incómodos y los estudiantes solían vivir en condiciones deplorables. Por ejemplo, el famoso Erasmo de Rotterdam describe así su colegio. Los cuartos y dormitorios son perjudiciales para la salud. Las paredes están heladas. Hay solo un baño, del cual sale un olor horrible. Quien pase mucho tiempo en este colegio avinagrado probablemente enfermará y morirá. La alternativa al dormitorio era rentar un departamento, pero no todos podían pagarlo. Las hermandades regionales eran clave en la vida del estudiante medieval, reuniendo a escolares y profesores de la misma zona. Se peleaban con frecuencia, llegando incluso a apuñalamientos y la intervención de la guardia. En las universidades medievales había un fuerte acoso de los veteranos, algo inimaginable hoy. En el ejército soviético, los estudiantes jóvenes sufrían humillaciones y abusos de sus compañeros mayores. Por ejemplo, existía un rito de iniciación que cada estudiante debía pasar. En diferentes universidades variaba, pero en general al novato lo sometían a procedimientos humillantes y crueles. Lo obligaban a beber de un lugar sucio, lo golpeaban, le daban bofetadas y le hacían acertijos sin respuesta. En Montpellier, el novato debía hacer un salto muy peligroso desde gran altura. En otras universidades, durante la iniciación, podían sacar al estudiante al frío sin ropa o lanzarlo al aire, pero después de esto, la vida estudiantil no se volvía más fácil. Debían atender a estudiantes mayores, limpiar ropa y zapatos, hacer el aseo, servir la mesa y cumplir encargos. Al ser abuelo, el estudiante tiranizaba a los más jóvenes, tradición que duró siglos. En la vida del escolar medieval también había momentos felices que compensaban las dificultades estudiantiles.
Al llegar a una gran ciudad y sin control parental, los jóvenes se divertían de formas que hoy los estudiantes ni imaginan. La embriaguez, los juegos de azar y las relaciones con mujeres de la vida eran sus pasatiempos favoritos. La taberna era el verdadero centro del universo para el estudiante medieval. Aquí bebía, comía, dormía, peleaba y escribía trabajos académicos. Las dimensiones de la embriaguez estudiantil en esa época son realmente impresionantes. En ciudades universitarias, los estudiantes solían generar la mayor parte de las ganancias de las tabernas, bebiendo incluso en clases. Ahí podían beber y jugar apuestas con sus compañeros. Eran muy populares las cartas, los dados, las bolas, similar al boliche, y después el billar. Perderlo todo e incluso endeudarse era visto como normal e incluso alentado, como muestra de valentía juvenil. Es curioso que los clientes habituales de las tabernas no solo eran estudiantes, sino también muchos profesores universitarios. Otra pasión de los escolares medievales eran las aventuras amorosas. Las trabajadoras del sexo y mujeres frívolas de esa época estaban locas por los estudiantes. En las tabernas solían contratar sirvientas jóvenes que, además de sus labores, ofrecían servicios íntimos a los clientes. Otros focos de desenfreno eran los baños públicos y, por supuesto, en cualquier ciudad grande de la Edad Media había un barrio rojo completamente legal, donde los escolares eran clientes habituales. Se dice que el Papa era el protector personal de las prostitutas de Aviñón y su jefa, a quien en broma llamaban la abadesa, estaba obligada a atender a los estudiantes gratis. El tema de mujeres malas que interfieren con los estudios es frecuente en cartas de padres a hijos estudiantes. Por supuesto, los escolares no solo pasaban su tiempo libre con prostitutas profesionales, sino que también seducían a jovencitas de la ciudad. Era elegante acostarse con la hija de un profesor. Esto se llamaba comentar los trabajos de Kyushas, por la hija del profesor Kyushas, quien supuestamente no podía negarse a ningún estudiante. Sí, los estudiantes generaban enormes ingresos para el tesoro de la ciudad, pero a menudo convertían la vida de los ciudadanos en una verdadera pesadilla. Los escolares hacían alboroto, bebían en las calles y cantaban canciones a gritos, molestaban a los transeúntes, iniciaban peleas, en pocas palabras, se portaban mal a lo grande, y a veces lo hacían con mucha creatividad. Uno de los entretenimientos estudiantiles se llamaba, de manera decente, derriba a la prostituta. Los estudiantes corrían por la ciudad tratando de empujar al lodo a muchas mujeres de la vida galante. También solían robar cadáveres en los cementerios. A veces la situación llegaba al crimen. Estudiantes formaban bandas, asaltaban y aterrorizaban a la población local. No era raro que los escolares enfurecieran tanto a los ciudadanos que estos organizaran pogromos estudiantiles. En 1223, los parisinos mataron o arrojaron al Sena a 320 estudiantes. Siglos después, una multitud de socialistas incendió 14 residencias en Oxford, matando a más de 20 estudiantes. Se recuerdan muchos casos similares, pero no llevaban a nada. Llegaba el momento, las pasiones se calmaban y los estudiantes retomaban su vida desenfrenada. Las instituciones de educación superior intentaban controlar a sus alumnos, pero no lo lograban. En vez de epílogo, las universidades son un fenómeno muy interesante de la Europa medieval, cuya importancia es difícil de sobreestimar. La creación de instituciones educativas, basadas en principios democráticos, reglas comunes y el estudio profundo de la herencia antigua, marcó un punto de inflexión en la ciencia y educación europeas. A pesar de todos sus defectos, estos eran verdaderos centros intelectuales de Europa. Aquí surgieron los cambios que con el tiempo provocarían una revolución espiritual y el inicio del Renacimiento. Eso es todo. Nos vemos en el próximo episodio.